Para hablar de tejido glandular, primero hay que hablar un poco de lo que es el tejido epitelial. Como lo dije en el video anterior, el tejido epitelial se divide en dos grandes grupos. Primero que nada, un tejido epitelial de revestimiento y segundo, un tejido que forma las glándulas. ¿Qué quiere decir eso? Que el epitelio es el encargado de formar la porción secretora, o sea, el parénquima de las glándulas, y a su vez los conductos excretores. Hablando propiamente del tejido glandular, podemos encontrar que se clasifica en dos grupos principales. ¿En qué se basa esa clasificación? Se basa de acuerdo con la manera en que sus productos son liberados. La clasificación es en glándulas exócrinas y en glándulas endócrinas. Glándulas exócrinas son aquellas que secretan su producto en la superficie de una forma directa o a través de conductos o tubos epiteliales. Las glándulas endócrinas son aquellas las cuales no poseen un sistema de conductos y secretan su producto en el tejido conjuntivo y desde el cual van a entrar al torrente sanguíneo para alcanzar una célula diana. Además de esos dos grandes grupos que mencioné recién, podemos encontrar otro tipo de actividad secretora que se denomina señalización parácrina. Esa secreción es cuando algunos epitelios, o sea las células individuales, secretan sustancias que no van a alcanzar el torrente sanguíneo y afectan a otra célula cercana. Entonces eso es lo que se conoce como señalización parácrina. Centrándonos en lo que son las glándulas exócrinas, las células que poseen esas glándulas presentan diferentes mecanismos de secreción. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen tres mecanismos básicos de liberación de sus productos de secreción. Esos tres mecanismos son la secreción merocrina, la secreción apócrina y la secreción holócrina. Hay que acordarse que esto es la clasificación de glándulas exócrinas, ya que las glándulas endócrinas van a hacerlo al torrente sanguíneo. Bueno, comenzando con el primer mecanismo de secreción, encontramos lo que es la secreción merocrina. Esta secreción es en la cual los productos de secreción llegan a la superficie de la célula en vesículas limitadas por membranas. Aquí las vesículas se fusionan con la membrana plasmática y vacían su contenido por aquello que llamamos exocitosis. Este es el mecanismo más común de secreción y lo encontramos en las células acinares pancreáticas, por ejemplo. El segundo mecanismo que encontramos es el de la secreción apócrina, en la cual se libera el producto segregado en la porción apical de la célula y este va a estar rodeado por una capa delgada de citoplasma y va a estar cubierto a su vez por membrana plasmática. Este mecanismo de secreción se encuentra, por ejemplo, en la glándula mamaria lactante. Y por último, la secreción holócrina. El producto de secreción se acumula dentro de la célula en maduración, la que al mismo tiempo sufre una muerte celular programada, la que se conoce como apoptosis, y tanto los productos de secreción como los deterioros celulares se eliminan hacia la luz de la glándula. El ejemplo de este mecanismo se encuentra en las glándulas sebáceas de la piel y en las glándulas tarsales del párpado, pero la más común es la glándula sebácea de la piel. Continuamos con las glándulas exócrinas, que se clasifican en unicelulares o multicelulares. Las glándulas unicelulares son las más simples en cuanto a estructura y el componente secretor consiste en células individuales distribuidas entre otras células no secretoras. Un ejemplo típico son las células caliciformes. En las glándulas del intestino la podemos encontrar y también en ciertos sectores de las vías respiratorias. Las glándulas multicelulares están compuestas por más de una célula y poseen diversos grados de complejidad. Su estructura permite subclasificarlas de acuerdo con la disposición de las células secretoras, que se conoce como parénquima, y con la presencia o ausencia de ramificaciones de sus conductos secretores. Entonces, en una glándula multicelular tenemos el conducto excretor y el adenómero. El conducto excretor es el que comunica la superficie con el adenómero, y el adenómero es la porción terminal que contiene las células secretoras. También se clasifican según el conducto excretor. Si se divide o no, vamos a encontrar simples o compuestas. Según desemboquen dos o más adenómeros, encontramos ramificadas, no ramificadas. Y según la forma del adenómero, encontramos glándulas con forma tubular, o sea, con forma de tubo,
glándulas acinosas, que son más redondeadas, ovoides y con la luz más pequeñas, alveolar, que tienen forma esferoidal con la luz más amplias, y la combinación de estos. Entonces tenemos túbulo acinosa y túbulo alveolar. Y por último, según la composición del producto secretado, tenemos glándulas mucosas, que es la secreción más bien espesa y viscosa, las cerosas, que es una secreción clara y acuosa, y las mixtas, que hay una estructura que hay que saber reconocer que se conoce como la semiluna de von Ebner. Todas estas tres clasificaciones, según el producto secretado, hay que saber reconocerlos, porque presentan diferencias cuando hablamos de lo que son imágenes histológicas. En las mucosas podemos ver que el núcleo se encuentra planeado contra la membrana basal, y en las cerosas el citoplasma basal es más basófilo y el apical es más eosinófilo. Una vez terminado lo que fue el epitelio glandular exócrino, vamos al endocrino, que es mucho más sencillo. El glandular endocrino se clasifica en unicelular y en multicelular. A su vez, el multicelular en cordonal y en vesicular, o también conocido como folicular. Un ejemplo del cordonal es la pars distalis en la adenohipófisis y un ejemplo del folicular en la glándula tiroides.